no las llevo, no me gusta cargar más de lo que debo de cargar, si acaso la Biblia y es todo, llaves, cartera, lo que sea que necesito, no me gusta cargar nada más, pero esa vez llevaba revistas. Y fue como si Dios me hubiera dicho, dale una revista, dale una revista, dale una revista. Y por 2 estaciones me resistí a darle una revista porque estaba una persona sentada y luego estaba ella y ni modo de, con permiso, no, toma. Oye, ¿y por qué me estás regalando algo? Tú no te preocupes, tú léela, ¿no? Ya ven cómo nosotros mismos nos ponemos trabas cuando Dios nos dice que hagamos algo, ¿no? Y por 2 estaciones me resistí, pero ya sabía que me iba a bajar. Dije, lo tengo que hacer, metí la mano rápido. Y la primera revista que saqué fue una que en la parte de abajo decía, Dios es nuestro Padre modelo. Tomé la revista, se la di, se me quedó viendo raro, pero volteó a ver a la revista y cuando leyó, porque ya ven que vienen las palabras bien grandotas, ¿verdad? Cuando leyó el título se me quedó viendo con una mirada de decir gracias. No me dijo nada, yo no le dije nada tampoco, ella no me dijo nada. Solo tomó la revista, yo salí porque ya ven que cierran las puertas y hay que correrle, si no te empujan. Y a veces cuando recuerdo esta situación, digo, Señor, tú sabes quién es esa persona. Tú sabes que la revista tenía una dirección en la parte de atrás. Señor, tú trabajas sobre ella, mándale a alguna persona que pueda trabajar con ella. Yo solo hice lo que pude hacer. Manda a alguna persona, hay necesidad. Estamos en un desierto, cada vez más personas quieren saber de Cristo Jesús. Cada vez hay más personas que tratan de buscar respuestas afuera de ellos, dentro de ellos, en otras personas, en organizaciones, en religiones, en creencias, y no las pueden encontrar. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Consolar al pueblo, decirles que son perdonados, presentarles la salvación. No, pues yo creo que para que Dios te salve a ti va a estar difícil. Ya andas más para allá, para acá. Nuestro trabajo no es de emitir juicios sobre quién puede ser salvo y quién no, quién es causa perdida y quién no. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo tampoco es convencer. Déjenme les digo. Nuestro trabajo tampoco es convencer. Es el trabajo del Espíritu Santo. Y si nosotros trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo, al nosotros hacer nuestra obra, ¿qué es lo que Él va a hacer? Así que no se desanimen si llevan 20, 30 años orando por una persona, dándole estudios bíblicos a una persona o hablándole de religión, o la persona le dijo, ¿sabes qué? No me hables de religión, no quiero saber. Ya soy tan adventista como tú, porque todo lo que tú sabes yo lo sé. El Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo con esa persona. El Espíritu Santo sigue preparando esta gran ciudad. Yo vivo por aquí, por Buenavista, atrás, aquellos de ustedes que conocen la Vasconcelos, la biblioteca, Silén, Vasconcelos, en la parte de atrás tiene la casa de su servidor. Y siempre que caminamos, realmente tratamos de caminar porque todo se encuentra aquí en el centro, y tratamos de caminar. Ustedes han pasado por ahí, a los que conocen acá la delegación Cuauhtémoc, han pasado ahí por esa calle en la que está, no recuerdo cómo se llama la calle. ¿Alguno sabe cómo se llama la calle, la que pasa ahí al ladito de la delegación? Aldama, ¿cierto? ¿Algunos han caminado ahí en la noche? ¿No? ¿Cuántos se han caminado en la noche por ahí? Entonces saben de qué estoy hablando, saben a qué me refiero, ¿no? Hay mucha necesidad. Hay personas que sufren cada día. Hay personas que necesitan del Evangelio. Ahí en esa misma calle yo estoy hablando con mis primos, con mi hermano. Quiero instituir un ministerio con ese tipo de personas, con personas en necesidades muy precarias, con personas con mucha dificultad. Seguimos orando, le seguimos pidiendo, Señor, danos sabiduría, porque nosotros no sabemos ni cómo hacerle. Pero inspíranos a hacer algo por ti, a trabajar por ti, a predicar este mensaje que nos has dado de salvación, de decir, consolad a mi pueblo, decirles que vengo pronto y que no voy a venir a juzgarlos, voy a venir a salvarlos. Ellos aceptan esta salvación. El juicio es solamente para aquella persona que diga que no, y esa decisión es personal.
Esa decisión es personal. Versículo 7. La predicación de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Uno de los fenómenos que se encuentra dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es nuestra falta de necesidad de salvación. Una vez platicando con una persona muy allegada a mí, me dijo: yo no creo que mis pecados sean tan severos. Y yo me quedé pensando acerca de esta declaración, me dejó un poco insatisfecho nuestra conversación que tuvimos. Pero me dejó más insatisfecha la declaración que esta persona hizo: yo no creo que mis pecados sean tan severos. Y yo me puse a pensar: ¿acaso hay una distinción entre un pecado y otro? ¿Acaso hay una escala de mayor a menor? Yo no encuentro en la Biblia que haya una escala de mayor a menor. De hecho, Elena G. de White dice que no hay escala de pecado, que pecado es pecado, ¿no? Y no hay, como el dicho que rezan muchas personas hoy en día en nuestra cultura mexicana: hay de pecados a pecados, ¿no? No hay de pecados a pecados. Pecado es que pecado, ¿no? La situación a la cual se estaba enfrentando Juan el Bautista era decir de aquellas personas que no sentían su necesidad de salvación, de aquellas personas que se sentían tan cerca de Dios que no necesitaban su salvación. Señor, perdónalos porque son bien pecadores estos, ayúdalos, mira cómo andan. ¿Sí se acuerdan de la oración del publicano y de aquel que llegaba y: Señor, gracias porque no soy pecador como estos, gracias porque has trabajado en mí tu gracia, y mira cómo estoy ahorita? Ya traigo aquí la aureola, ya me están saliendo las alas, ya la siento, ya me van a canonizar. No penséis dentro de vosotros: somos hijos de Abraham y por eso tenemos la salvación garantizada. No penséis: somos adventistas del séptimo día, el único pueblo que defiende la verdad en estos tiempos. Tengo la salvación garantizada. No penséis: mis padres fueron a la iglesia, mis abuelos fueron a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo soy salvo. Nada de lo que nosotros podamos hacer en una eternidad nos va a ganar nuestra salvación. Lo repito: nada de lo que nosotros podamos hacer en una eternidad va a lograr que nos ganemos la salvación. ¿Saben por qué? Porque el problema del pecado no es una cosa de hechos, de hacer, es un problema de esencia, de ser, no de hacer, sino de qué. De hacer no es que haces cosas malas, sino que eres qué, malo. No es que estés haciendo cosas malas, no es que eres malo, eres ser. Por eso Dios se estresa tanto en decir: yo soy, yo solamente puedo ser, tú no eres. No penséis dentro de vosotros: tengo a Abraham como padre. Ah, no, es que yo sí leo la Biblia, el hermano no. Es que yo sí sé las profecías de Daniel, el hermano no. Es que yo sí me he leído todos los libros del Elena G. de White, el hermano no. Es que yo leo mi año bíblico todos los días, el hermano no. Es que yo sí leo mi lección de escuela sabática, el hermano no. Yo sí leo mi matinal, yo sí leo mi quinquenio, el hermano no. No penséis dentro de vuestro corazón: somos hijos de Abraham. Y por eso tenemos garantizada la salvación. Pablo mismo lo dijo: no vaya a ser que predicándole a tantos venga yo qué. Así que me preocupo de mi salvación también. Yo primero yo y luego ¿quiénes? Ahora sí, como quien dice: no, hoy por mí, mañana por ti.
no penséis dentro de vosotros. El libro de Mateo capítulo 23, Jesús inicia hablando a los fariseos, inicia diciendo una frase: en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Y la declaración de Jesús es una declaración muy impactante. Dice: hagan lo que ellos les digan que ¿qué? Que hagan, pero no hagan como ellos ¿qué? Hacen. Su teoría está bien, pero su práctica ¿qué? Está mal. Mahatma Gandhi, que era cristiano de closet, nunca se convirtió realmente porque su cultura no se lo permitía y el movimiento que lideraba no se lo permitía, iba a perder demasiado, pero era un fanático de leer los evangelios, era un fanático de llevar a cabo la revolución como Jesús lo hizo. Mahatma Gandhi consideraba a Jesús un revolucionario y se basó en muchas de las cosas que Jesús dijo para liderar su revolución pacífica. Y en cierta ocasión dijo: la razón por la cual yo no me he convertido al cristianismo no es por Cristo, sino es por ¿quiénes? Por los cristianos, por sus seguidores. Amo a Jesús. Y de hecho en los Estados Unidos, que es un país un poco más ateo que acá todo el mundo cree en Dios, todo el mundo es católico, en los carros ven que les ponen calcomanías en las partes de abajo, ¿no? Hay una frase, me gustó mucho porque presentaba cierta idea, me gustó y me dolió. ¿Qué les puedo decir? Decía: por favor, Señor, líbrame de tus seguidores. La misma idea. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, pero no hagan como ellos ¿qué? Hacen, sino hagan lo que ellos les dicen que deberían de ¿qué? De hacer. Elena G. de White dice que Jesús no va a venir, ni el evangelio va a ser predicado por testimonio hasta que nosotros podamos reflejar el carácter de ¿quién? De Cristo Jesús, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No diga nada más: yo tengo la salvación garantizada, ya estoy a medio paso del cielo. Capítulo 3, versículo 9 de Lucas. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Esto nos habla de juicio. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día según Apocalipsis 14 del 6 al 9? Y vi a un tercer ángel volando. ¿Y qué es lo que llevaba el ángel? El evangelio eterno. ¿Para quiénes? Para todos, para todos los moradores de la tierra. ¿Y cuál era ese evangelio eterno? Temed a quién y dadle qué. ¿Por qué? Porque la hora de qué, de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? El hacha ya está puesta ¿a qué? A la raíz. Es un mensaje de juicio. Prepárense, Dios nos va a visitar. Pónganse a cuentas con Dios. Bautícense para recibir el perdón de vuestros pecados, para estar preparados para recibir el refrigerio de Cristo Jesús, para estar preparados para recibir la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda venida de Jesús empieza cuando nosotros nos consagramos a Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús, el reino de los cielos empieza cuando Él empieza a morar ¿en dónde? En nuestros corazones. Cuando nosotros en el trono que tenemos, imagínense que en su corazón hay un trono y ahí están ustedes sentados y traen su corona y su manto. La segunda venida empieza cuando nosotros nos paramos de ese trono, nos quitamos la capa y la corona, sentamos a Jesús, se la ponemos y le ponemos la capa y nos hincamos para ser súbditos de Él. La segunda venida no empieza cuando Jesús venga. La segunda venida empieza cuando nosotros dejamos que Jesús entre aquí y empiece a transformar nuestras vidas. El hacha ya está puesta. El juicio ya está puesto. El libro de Juan capítulo 15 nos relata muy bien esto. ¿Recuerdan? Yo soy el pámpano, yo soy la vid, ¿vosotros qué? Y el que esté pegado conmigo no va a ser cortado y va a ser ¿qué? Lanzado. El hacha ya está puesta. El juicio final sobre este tiempo viene. El juicio final sobre la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, viene. ¿Ustedes creen que el Espíritu no ha estado preparando a las personas aquí en la ciudad?
¿Ustedes creen que Dios no ha estado intercediendo, preparando a la gente en esta ciudad para que reciban el mensaje? ¿Ustedes creen que no lo está haciendo Dios? Dios tiene un cuidado especial por las ciudades grandes, porque son los focos de atención. Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Aún se puso a discutir ahí Abraham con el Señor, pero mira, si hay 40, bueno, sí lo salvo, pero no hay 40. Señor, pero si hay 30, sí lo salvo, pero no hay 30. Señor, si en la Ciudad de México hay 30, sálvanos, está bien, nos voy a salvar. A Abraham le di 5 por mínimo. Y yo creo que aquí hay más de 5 personas que están aferradas a la mano de Cristo Jesús. El hacha ya está puesta. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Juan, si la verdad es como tú la estás preguntando, que viene un Dios y que ese Dios viene a hacer juicio, pero hay una manera de salvación, ¿cuál es esa manera de salvación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto se tiene que pagar? ¿De a cómo es? ¿Con cuánta comparación le tenemos que entrar? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca decir? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 11, y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Un evangelio social. En el libro de Mateo capítulo 3, en el libro de Mateo, evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 1, viene cuál era ese mensaje más claro de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Cuando las personas se le acercaron a Juan el Bautista para decirse: ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Me arrepiento de lo que hice. En griego la palabra para arrepentirse es metanoieste. ¿Y saben lo que significa? Cambiar de manera de pensar y de actitud. A veces pensamos que arrepentirnos es dolernos por lo que hicimos, ¿cierto? Me arrepiento, me duele lo que hice, sufrí las consecuencias y me doy cuenta que no fue la mejor decisión. Pero en el lenguaje bíblico, arrepentirse es cambiar de actitud, es cambiar de manera de pensar. Lo dijo Albert Einstein: locura es tratar de hacer la misma cosa siempre y obtener resultados distintos. Eso es locura. Tratar de hacer la misma cosa siempre esperando obtener resultados ¿qué? Distintos. Señor, me arrepiento de mis pecados, pero lo vuelvo a hacer. Señor, me arrepiento de mis pecados, pero lo vuelvo a hacer. Señor, me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer. No me malinterpreten, porque siempre va a haber una lucha entre nosotros, entre nuestra naturaleza humana y entre la naturaleza que Dios nos da, entre el espíritu que Dios pone dentro de nosotros para trabajar. Siempre va a haber una lucha constante hasta el día que Dios venga y quite esta naturaleza humana y nos dé solamente la naturaleza que deberíamos de tener. Siempre va a haber esa pelea. Pero lo que Dios dice es: cambia de actitud, cambia de manera de pensar. Y en hebreo me gusta más la traducción de arrepiéntete. Shawar es la palabra en hebreo. ¿Y saben lo que significa? Shawar significa darse la vuelta. Arrepiéntete, date la vuelta. Un giro de 180 grados. En la mayoría de los casos, shawar, utilizado en el hebreo, menciona que cuando alguien se da la vuelta hacia alguien, no hacia algo. Porque los hebreos no pensaban en ideas, ellos pensaban en cosas tangibles. Entonces, si te ibas a dar una vuelta,
ibas a dar una vuelta ¿hacia quién? Hacia Dios. Si te ibas a arrepentir, ibas a darte una vuelta ¿hacia quién? Hacia Dios. Era porque tu camino te llevaba de una manera distinta. Había por lo menos 12 grupos que escucharon la predicación de Juan el Bautista. Por lo menos 12 grupos. ¿Y saben lo que representa el número 12, cierto? ¿Qué representa el 12? Totalidad. Totalidad. Por eso hay 12 tribus y también hay 12 ¿qué? Discípulos, y en el cielo va a haber 24 ¿qué? Ancianos, que es 12 12 más, perdón, 12. ¿Y cuántas puertas hay? ¿Cuántos pilares hay? Totalidad, completo. ¿Y saben que por lo menos hay 12 grupos? Se los voy a mencionar rápido porque se nos está acabando el tiempo, tenemos 10 minutitos nada más. Número 1, había sacerdotes y terratenientes, líderes, personas de dinero, personas de negocio. Había herodianos, por lo menos, que eran los líderes políticos que estaban a favor de la monarquía de Herodes. Herodes no era un rey hebreo, era idumeo, más o menos ahí por la zona. Era como si nos trajeran para gobernar aquí en México a un presidente guatemalteco. Era cerca, pero no tan cerca. Comprendía la cultura, pero no era de él. Esos eran los herodianos. Había herodianos entre el grupo que escuchó la predicación de Juan el Bautista. Había saduceos, que era el grupo más grande y más importante de los líderes religiosos de su tiempo. Eran los líderes que creían que solamente se debía observar el Pentateuco. Eran los líderes que creían que no había resurrección. Eran los líderes que no creían en una venida de Jesús física, sino una venida espiritual. Eran los líderes radicales de la iglesia. Los líderes radicales de la iglesia, los que no aceptaban esto y no aceptaban aquello y nada más esto, y como esto no nos conviene, pues aceptamos esto otro nada más. Esos eran los saduceos. También teníamos a los miembros del Sanedrín. El Sanedrín es una palabra griega que significa sentarse juntos. El Sanedrín era el cuerpo legal y religioso que gobernaba sobre Jerusalén. Y se piensa que eran 71 personas por los 70 ancianos y Moisés cuando gobernaba al pueblo ¿de qué? De Israel. También estaban los espías de Pilato, los que venían para ver quién era este hombre, qué predicaba, qué estaba haciendo, si era una amenaza, si era una insurrección otra vez, porque acuérdense que se daban seguido. Estaban también los fariseos, los famosos fariseos, que era la clase más inteligente, la clase más docta, más educada, los que más leían, los que más estudiaban. Los legalistas, los que creían que se iban a ir al cielo porque estudiaban más su Biblia, porque oraban más. Los fariseos también llegaron a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Estaban los soldados, mercenarios, que trabajaban para Herodes, personas que mataban a sueldo. Estaban también los celotes, no los elotes, sino los celotes, que eran los líderes de la resistencia militar, religiosa y política de su tiempo, como un EZLN de su tiempo en contra del gobierno. ¿Y saben de dónde obtenemos la palabra sicario? Lo obtenemos de los celotes. ¿Y saben por qué sicario? Porque los celotes mataban a la gente con una daga que se llamaba sica y se le conocía como sicarios por la sica que tenían, por la daga. Entonces ya si le preguntan los sicarios ya saben, viene de ahí. Los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los que trabajaban para Hacienda, ¿verdad? Los que les caían bien a todo el mundo, porque ves cuando vas a comprar al mercado y ves que te dan el ticket y acá dice impuestos y dices, ay Dios, cada vez van subiendo más. Los publicanos. También estaban las mujeres de la vida galante, mujeres como María Magdalena, como muchas otras que no se mencionan. También había monjes esenios. Los esenios eran las personas que creían en la espiritualidad, pero en la espiritualidad un poco más mística, que hay que buscar a Dios a través de nosotros. Dios no es una persona, es un algo, es una fuerza. Los monjes esenios.
Y al final de la línea, el número 12, la gente común, como tú y yo, la gente que trabaja, personas comunes. Todos habían llegado a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y nos dice la Biblia que escuchando la predicación de Juan el Bautista, Juan estaba predicando y en algún momento terminó su predicación y se metió al agua listo para bautizar. Hizo un llamado para ver quién iba a venir y personas empezaron a llegar. Un soldado se quitó su yelmo, lo puso en el suelo, se desplomó de sus cosas y se metió al agua y fue bautizado. Por ahí un recolector de impuestos que le había llegado el llamado llegó, se quitó su túnica, se dejó su bata, tiró su lista de quién le tenía que cobrar todavía durante el resto del día y se metió al agua y fue bautizado. Una mujer llegó también y se bautizó. Un fariseo llegó y se bautizó. Y en ese momento, mientras se bautizaban, se acercó un hombre. Se acercó un hombre y se quitó su talit, se quitó su túnica y estaba fuerte porque era carpintero. Estaba bien marcado. Y saben que la palabra carpintero, traducida del griego, no denota solamente una persona que trabaja con madera, sino una persona que se dedica a trabajar con sus manos. Eso quiere decir que Jesús probablemente no solo fue carpintero, sino también le entraba a la albañilería, a cualquier otra cosa que tenía que hacer con las manos. Así que estaba muchacho de 30 años. Se mete y en ese momento nos dice que Juan el Bautista se le queda viendo y ¿qué es lo que hace? Este es ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si hubiera dicho, ¿se acuerdan de la predicación que les acabo de dar? Este es el que estaba hablando. Yo soy el que viene a preparar el camino para él. Y entró al agua y se le quedó viendo extraño. Juan le dice, a ver, espérate, no sé cómo funciona la cosa, se supone que yo te voy a bautizar a ti. Oye, espérame, si tú no tienes pecado, ¿cómo que te vas a bautizar? ¿No sabes que yo bautizo para remisión y perdón de pecados? ¿No escuchaste la predicación, Jesús? Tú no necesitas pasar al altar cuando hago el llamado, tú quédate sentado. Tú eres la única persona que tiene la capacidad de quedarse sentado. ¿Y qué es lo que Jesús le contesta? Déjalo así. ¿No lo entiendes, Juan? Está bien, no lo vas a comprender. Déjalo así porque ahora nos conviene cumplir ¿toda qué? Toda justicia. Porque la misión de la iglesia adventista de Juan el Bautista, ¿de la iglesia adventista de quién? ¿De quién? De Juan el Bautista. Porque nuestra misión es preparar un camino para Dios. Nuestra misión es convertir un camino áspero, duro, desequilibrado con piedras en una calzada bonita, para que cuando Jesús llegue él encuentre a un pueblo que listo, preparado para irse. ¿Cómo nos encontrará el Mesías cuando regrese? ¿Seremos trigo o seremos paja? ¿Seremos pedregal o seremos camino? ¿Cómo nos encontrará Yeshua al otro lado del Jordán? ¿Estaremos listos para cruzar? ¿O nos tendremos que regresar al desierto para dar otras vueltas más? ¿Te quieres preparar? ¿Quién quiere ser trigo? ¿Quién quiere ser camino? Pónganse de pie. ¿Quién quiere colaborar con la predicación del mensaje de Juan el Bautista en la Ciudad de México de la manera que lo podamos hacer? Empezando por nosotros, luego las personas que tenemos a nuestro alrededor y terminando en las personas que no conocemos. Vamos a entonar un himno y después de eso hemos de concluir. Hermanos, vamos a entonar el himno en el antiguo himnario, el número 156, y en el nuevo es el 142. Venid, cantad
Juan el Bautista, porque quiero cumplir con la misión que Dios ha encomendado en mis manos, de predicar un evangelio de salvación, de predicar de un bautizo para la remisión y el perdón de los pecados. ¿Quién también quiere ser el bautista? ¿Quién también quiere ser el bautista? David el Bautista, Cristóbal el Bautista, Lulú la Bautista, Victor the Baptist. ¿Quién quiere ser el Bautista? Jesús, en un momento cuando se le acercaron para preguntarle acerca de Juan el Bautista, ahí en Lucas 7:28, dijo: os digo que de todos los profetas que han caminado en esta tierra, Juan el Bautista es el más grande y el más importante de todos ellos. Pero el más pequeño dentro del reino de Dios es mucho más grande que Juan el Bautista. Nuestra misión es una misión mucho más grande que la de Juan el Bautista. Es la de preparar a un pueblo que esté listo para recibir a su Dios. Empezando por mí, empezando por ti, y luego nos seguimos a esta gran ciudad de México. Vamos a trabajar. Quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias. Gracias por extender tu mano de misericordia cuando nosotros lo necesitábamos, Señor. Gracias por ofrecernos la salvación y ofrecérnoslas, como dice Efesios 2:8, de manera gratuita. Y esto viene de Dios y no de vosotros, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, porque demostraste tu amor cuando éramos pecadores. Lo demostraste, Señor, en que Cristo murió por nosotros. Padre, permítenos vivir esta gracia y permítenos vivirla de tal manera que nuestra vida sea un ejemplo para todas las demás personas, Señor. Pon en nuestro corazón el sincero deseo y la firme convicción de terminar esta labor que tú nos has dado de trabajar como Juan el Bautista, Señor. Que nuestra predicación sea una predicación inclusiva, que alcance a la totalidad de este pueblo, Señor. Como los 12 grupos que habían ahí, permítenos que podamos alcanzar la totalidad de nuestro alcance, Señor. Tú nos diste dones a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos utilizarnos para la gloria de tu nombre. Padre, tenemos una campaña en septiembre. Te pedimos que pongas a personas delante de nosotros para poder presentarlas a Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que nos lleves a lugares donde personas estén necesitadas para trabajar contigo. Señor, trabaja en nosotros para que nosotros después podamos trabajar con otras personas para traerlas a ti. Padre, hay necesidad entre tu pueblo, pero confiamos en que tú la has de suplir de acuerdo a las bendiciones de Cristo Jesús. Señor, por Gerson, síguele recuperando, y que este milagro que tú has de obrar y que sigues obrando en su vida pueda traer a otras personas hacia ti, Señor. Padre, por la hermana de nuestra hermana Yolanda León, bendícele en la lejanía. Trabaja también en su vida, trabaja en su salud. Sé tú con ella, Señor. Padre, por los otros enfermos de tu pueblo, tú los conoces, alcánzalos también. Pon tu mano sobre ellos y pon tu mano sobre todos nosotros, Señor. Que cuando tú regreses, junto con las personas que están a nuestro lado, estemos listos para cruzar el Jordán, Señor. Que cuando tú regreses, seamos hallados como trigo, seamos hallados como camino. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.